Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este espacio que nos damos en la semana para hablar de temas que la mayoría del tiempo los medios tradicionales de comunicación, el bombardeo mediático, no nos dejan ver. Más en este momento. Esta charla yo la quería tener hace rato y por distintas circunstancias, para quienes creemos en la providencia, por algo es una charla que estábamos tratando de cerrar hace un montón y no le encontrábamos el momento. Y hoy se dio. Fíjate vos que vamos a abordar un tema que para este momento es excepcional, porque nos encontramos con una realidad de país, en las personas, en la sociedad, en el mundo, de falta de esos sentimientos profundos de amor hacia el otro, a los otros y a la nación. Dicen que la existencia de los arquetipos, de los héroes, los mártires, los santos, sirven mucho a la sociedad para, de alguna manera, levantar la vara, ayudarnos a mirar a aquellos que nos ayudan a ser cada día mejores. Por eso es que este programa no podés dejar de ponerle like para que el algoritmo de YouTube lo comparta. Y en este programa, en este episodio, tengo el gran gusto de presentarles al doctor Amado Juan. Amado, muchísimas gracias por tu presencia. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación y es un gusto estar acá. No, un placer enorme. Es cierto que no digo nada que no. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo que nos juntemos para hablar? Y hace un buen tiempo. Hace sí. un buen tiempo. El tema es que hay que leer el tema, profundizarlo. Y vos sos un especialista. Bueno. En leer y profundizar los temas. Amado, tuve el placer de conocerlo en la agrupación sanmartiniana de Luján. Exacto. Y bueno, sabe un montón. Ya, con ser sanmartiniano ya es de buena persona. Ya sabés que sos buena. La persona que es sanmartiniana es buena persona. Pero surgió un tema nuevo. Y apareció una figura que también era muy sanmartiniano, con quien él tuviste mucha admiración y te enfocaste mucho en su vida. Sí. Me refiero al doctor René Favaloro. René Jerónimo Favaloro. Exactamente. Si me permitís un segundo, vamos a ver un video como para meternos a ver quién es él. ¿Quién era Favaloro? Adelante. Obreros de allá abajo, los señores de acá arriba también, estos que están haciendo todo este bochinche. Iba a usar una palabra gruesa, pero no la quiero usar. Todo lo que están haciendo, yo no entiendo esto, como no entiendo de economía a pesar de que algo he leído, y al que más entiendo es a Galbraith, y a los demás me cuesta mucho, entonces yo no entiendo esto de que sube, de que baja, de que viene, que 130, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen esas cosas? Entonces, yo no quiero el sufrimiento solamente de los de abajo, quiero el sufrimiento de todos, que todos me paguen los impuestos. Lo dijo Roberto Aleman en este programa, no se terminó la fiesta. Pero cuando Roberto, usted pase un día, la parte final de Roberto Aleman, lo pone así medio borroso en la pantalla, y la gente va a creer que está hablando un zurdo. La gente va a creer que está hablando un zurdo, porque es el hombre de la escuela alemana, de la Suiza, que dice que hay que pagar los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los señores que tienen las casas en Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos. Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados, pagaron los impuestos, las escrituraron por el valor real. Y yo dejé $2 millones libres de rédito de contrato en Estados Unidos por año, $2 millones libres de rédito. Así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá, porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos. Y porque hace 6 años que vivo desgastado, este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con $35. Y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela, para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender. Y entremos a comer polenta y entremos a sufrir, pero no quiero el sufrimiento de los de abajo. Quiero el sufrimiento de la sociedad total. Y quiero que esta crisis moral, y volvemos a lo mismo, el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá, es la tremenda crisis moral. Está todo podrido, señor. Fuerte, ¿no? O sea, es una buena introducción para meternos a hablar de esa persona. Sí, este era Favaloro. Cuando se enojaba o cuando se expresaba con la corrupción imperante en todos los niveles,
en todos los niveles del país en su tiempo, reaccionaba de esta manera. Ocurre que Favaloro, para entenderlo, tenemos que conocer su educación. ¿Qué educación recibió cuando niño? Después en la escuela primaria, muy humilde en La Plata, la escuela número 45. Después en el Colegio Nacional de La Plata, donde tuvo excelentes profesores, pensadores, hombres que él jamás olvidó y siempre recordó en las distintas conversaciones, que lo moldearon a él. Esos pensadores decían que primero hay que moldear al hombre, después al profesional. Le transmitieron valores y principios, valores ético-morales que él llevó toda su vida. Ya de por sí él era un hombre insobornable. En ese aspecto era incólume toda su vida y jamás se prestó para nada. Y tuvo situaciones que lo tentaron para poder sacar adelante la fundación, que estaba pasando por momentos difíciles. Jamás se dio. Prefiero desaparecer antes que faltar a los principios que heredé de mis padres y de mis maestros. Se refería a la escuela secundaria en el Colegio Nacional de La Plata y a los profesores que lo formaron en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, la universidad que fundó Joaquín B. González. Ahí habían excelentes profesionales médicos en clínica médica como Rodolfo Rossi, Macei. ¿En qué año estamos hablando ahí más o menos? Él ingresó a la facultad en el 42 y se recibió en el 49. Ajá. Y en clínica quirúrgica tenía a José María Mainetti, que fue que él lo consideró su maestro y con quien tuvo una relación intelectual y profesional durante el resto de su vida. Y después estaba el doctor Federico Crisman, también en clínica quirúrgica. Crisman era un gran sanmartiniano también y escribió un libro sobre la salud del general San Martín. Siempre Favaloro decía, cuando quieran leer sobre las patologías que padeció el general San Martín, leer el libro de Federico Crisman. Y Federico Crisman decía que para ser un buen cirujano había que ser un buen carpintero. ¿Por qué? Porque la familia Favaloro, el padre de Favaloro, era carpintero y un gran ebanista. Hacían, claro, en la carpintería de él hacían trabajos profesionales con un acabado excelente y con un encastre único. Eran profesionales, bien. Era ebanista el padre. Y tanto es así que toda la gente de la zona de La Plata y alrededores y partes de Buenos Aires venían a la carpintería de don Bautista Favaloro, Juan Bautista Favaloro, así se llamaba el padre de Favaloro, mirá, para que le hiciera los trabajos, los muebles. Por ejemplo, jóvenes novios que se iban a casar, claro, le hacían los encargues y cumplían siempre. Pero muchas veces, como tenían muchos encargues, a veces no podían cumplir, pero la gente los esperaba, porque los muebles eran de una calidad primera. Excepcional. Y Favaloro, cuando era chiquito, en los días de vacaciones, él entraba a la carpintería, le ayudaba al padre. Alguna vez dijo, si yo me tuviera que ganar la vida, lo haría como carpintero. Mira. De tal modo que, volviendo al tema, él jamás faltaría a los principios que heredó de sus padres y de sus profesores, tanto en la secundaria como en la universidad. Y nunca faltó, siempre mantuvo una conducta intachable, y cuando las cosas se pusieron muy mal en la fundación, cuando todo se diluía, se desconfiguraba, como dijo, prefiero desaparecer antes de faltar a los principios que heredé de mis mayores. Y terminó quitándose la vida, lo planificó. No fue algo intempestivo, él planificó su suicidio. Y ya lo vamos a ver enseguida, claro que sí, todo lo que
nos hace pensar indudablemente, sin ninguna duda, como digo, de que él planificó el suicidio. Hay un disparador que pone ahí en ese pequeño... Bueno, para quienes son jóvenes, Tiempo Nuevo en aquel entonces era el programa por excelencia de político, con dos periodistas recontra afamados en ese momento, que era Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Así que, bueno, millennials, abstenerse. Y ahí da un disparador como diciendo a la economía, le dice, che, yo no entiendo de economía, no, más o menos sé, pero no me hagan cuentitos raros, no me vengan con cosas. Acá lo que hace falta es honestidad. Obviamente, esa fue la lucha de Favaloro. La corrupción en todos los niveles. No había un solo nivel en donde no hubiera corrupción. Empresarios, gremialistas, sindicalistas, gobierno, sí, claro. Gobernantes. Claro. En todos los ámbitos de la sociedad había corrupción y lo vivió él en carne propia. De tal modo que, como decía él en ese programa, está todo contaminado. Está todo podrido. Dice. Todo podrido. Y bueno, como yo te decía, él jamás iba a faltar a sus principios. Y todo ese deterioro, porque ¿qué pasa? La fundación... Espérate, antes de llegar a la fundación, vayamos más atrás. Él se recibe en el año 49. En el año 49. 1949. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Se recibe de médico. Y él, su orientación era la cirugía. Él quería ser cirujano. Entonces comenzó sus prácticas en cirugía. Ya en tercer año de medicina comenzó a incursionar en la clínica quirúrgica. Y cuando ya se recibió, él se presentó para un cargo de médico auxiliar en el Policlínico de La Plata, donde se hacían las prácticas médicas. Y él tenía que esperar hasta que lo nombraron, lo designaron. Ah, claro, claro. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando del año 49, de 49 a 50, en donde el régimen de gobierno imperante en ese momento le exigía firmar un papel en donde él tenía que adherir a la doctrina del gobierno. Estamos hablando del peronismo. Del peronismo. Entonces, primer gobierno de Juan Domingo Perón. El primer gobierno. Entonces él, imagínate cuáles eran sus principios. Claro. Él pensó y dijo, no, yo no voy a faltar a mis principios. Él no firmó. Entonces directamente no tuvo el cargo ese. Pero justo en esos días, un tío médico que estaba en Jacinto Arauz, Favaloro, Cándido Favaloro. ¿Jacinto Arauz, que es un hospital? No, Jacinto Arauz. ¿Una localidad? Es un distrito de La Pampa. Ah, perfecto. Que pertenece al departamento de Acul, en La Pampa. Perfecto. El médico del centro de salud de Jacinto Arauz. ¿Era Favaloro? No. Ese médico se había enfermado y había que reemplazarlo. Y un tío de Favaloro que vivía en Jacinto Arauz se comunicó con él y le dijo, mirá, el doctor Dardo Rayú Vega, el médico de acá, está muy enfermo. Es impresionante lo que sabe, es impresionante. Entonces, tiene que ir a Buenos Aires a hacerse un tratamiento y por 3 meses se necesita un médico en Jacinto Arauz. Entonces le dice a Favaloro, recién recibido, que si él podía aceptarlo. Ir 3 meses a Jacinto Arauz. Entonces, él lo pensó, obviamente. Claro. Pero él ya tenía en mente la especialización en cirugía torácica y cardiovascular. Y ya estaba pensando en Estados Unidos. José María Mainetti, su profesor de clínica quirúrgica, le había aconsejado a él que para esa especialización tenía que ir a la Cleveland Clinic
del estado de Ohio, en Estados Unidos. Ajá. Ahí estaban a la vanguardia de lo que es cirugía torácica y cardiovascular. Pero él enfocaba, Favaloro, en la cardiopatía coronaria, la insuficiencia coronaria. Él ya probablemente ya estaba pensando en la posibilidad de crear un bypass aortocoronario para salvar la obstrucción, hacer un atajo, ¿no es cierto? Una vía alternativa para solucionar el problema. O sea, él tiene la vocación o la intuición de que quiere ser cirujano sin cardiovascular, torácico y cardiovascular, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, tan específicamente que dice el problema de coronarias en particular. Exactamente. Y ya vamos a ver todo lo que él hizo y cómo y el profesor, que él tenía tanto vínculo y tanta admiración, le dice, pará, vos querés esto, bueno, para ser bueno tenés que irte a la Cleveland Clinic, a la clínica Cleveland de Ohio, que es un estado en Estados Unidos. Ahí están a la vanguardia, y ahí están a la vanguardia del cateterismo cardíaco. Ahí está un profesor, Mason Sons, que está a la vanguardia, el creador de los cateterismos. O sea que en 1950, más o menos estamos hablando, ya existían los cateterismos. O sea, cuando la angioplastía, el principio de la angioplastía es el cateterismo. Que vino después, claro. Bueno, entonces él la pensó y dijo, bueno, por 3 meses voy y lo reemplazo a Dardo Raju Vega. Bueno, se fue en tren a Jacinto Arauz. Jacinto Arauz era una población que estaba unas 10 cuadras desparramada alrededor de las vías del ferrocarril. Bueno, él llegó con su valija, con sobre todo en la mano. Bueno, ahí lo recibieron, bueno, y se encontró con un mundo desconocido. Él no pensaba en ser un médico rural, no lo pensaba, pero se encontró con un mundo donde habían muchas necesidades. Y Favaloro era un hombre que donde había una necesidad estaba él. Él quería solucionar todo. Todo. Si alguien necesitaba un plato de comida, estaba él. Si alguien necesitaba un medicamento, estaba él. Eso lo heredó de sus padres. En las crisis más terribles que hubo en la depresión del 30. El 30, claro. Cuando hubo el crack financiero, que se vino todo abajo, los crotos, como se llamaban, que andaban por la calle, entonces alguien salía y les daba un plato de sopa con un pan. Eso hacía la madre de Favaloro. Eso hacía mi madre, dice, cuando algún croto pedía por algún plato de comida. Bueno, él ¿Le decían croto por algo? Perdóname. ¿Le decían croto por algo o era simplemente porque era una persona que estaba fuera de No, el sistema? término crotos surgió en Buenos Aires. Y creo que es por el nombre de un gobernador que hubo en Buenos Aires. Ajá. Ahora, ¿cómo viene la relación con los necesitados? Pero se acuñó ese término para nombrar a los vagabundos, los necesitados de la calle. Entonces Favaloro llegó a Jacinto Arauz, y en Jacinto Arauz había desnutrición, había mortalidad infantil, había muerte perinatal, o sea, alrededor del nacimiento, había muerte de parturientas, habían curanderas. Las condiciones de las normas higiénicas obviamente no eran las más adecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, él aceptó finalmente. Y se puede decir que él iba por 3 meses y se quedó 12 años. ¿Qué pasó con el doctor? Raju Vega murió a los 3 meses de un cáncer de pulmón. Mirá. Bueno, ir a Jacinto Arauz y hablar de Favaloro es hablar de Dios. Favaloro dejó una impronta que te diría hasta sagrada en Jacinto Arauz. Levantó a Jacinto Arauz. De tal manera que venía gente hasta de Río Negro, de distintos lugares de La Pampa, a hacerse atender en la clínica médico-quirúrgica que él creó con la ayuda de su hermano, Juan José Favaloro, que también era médico. Eran 2 hermanos. O sea que él se hace cargo de la salita, digamos, de la salita de Luján, se hace cargo de la salita de Luján y termina creando una clínica
¿Quirúrgica? Claro, clínica médico-quirúrgica. Y en esa clínica médico-quirúrgica instaló 23 camas de internación, armó un quirófano, un laboratorio de análisis bioquímicos, hizo traer un equipo de rayos de Holanda, y también había una sección de enfermería. De modo que en esa clínica, si había que internar a alguien, ahí tenía todo, por lo general. Con un boticario y bioquímico de la zona, Munuzi, fue colaborador de él, él armó todo lo que era el tema del laboratorio. Preparó... Me hace acordar mucho a Massa, la historia de Massa. Salvador Massa, el pionero en la lucha contra el Chagas en la Argentina, que revolucionó ese tema en la Argentina. Me hace acordar mucho... ese es un tema hermoso, la vida de también. Salvador Massa. Hay una película, no sé si la viste. Sí, Casas de Fuego. Casas de Fuego. Si no la vieron, véanla. Es una película argentina. Miguel Ángel Solá hace el papel de... Sí. Es una realidad. Y es la historia fantástica de todos estos grandes hombres que todos tienen una vida jodida, ¿no? Estos hombres fueron próceres. Claro. Hay un libro de Tartaglione donde habla de 12 próceres argentinos médicos. Entre ellos está Favaloro y está lógicamente Salvador Massa y Esteban Maradona, Ajá. que fue un médico también rural extraordinario. Son prácticamente anónimos que dieron su vida por la medicina, por la vida de los salvando gente, y que muchas veces nos olvidamos, los tenemos olvidados, nos olvidamos de esa gente que dedicó toda su vida. Bueno, Favaloro estuvo 12 años ahí en Jacinto Arauz. Preparó chicas del lugar para enfermería. Las más preparadas, las más despiertas, podían incorporarse al quirófano. Ajá. Para mantener el quirófano. Ajá. Habían dos... y médicos estaba él y el hermano, nada más. Él y el hermano. Y Juan. Y a veces, cuando las patologías lo requerían, él invitaba y hacía interconsulta con médicos que venían de otros lugares. Ajá. Porque San Martín tenía, lógicamente, muy en claro que el médico tiene que tener la suficiente humildad de lo que no puede solucionar o de donde no puede encontrar un diagnóstico, solicitar ayuda a los colegas. Entonces él, cuando había una situación difícil, un cuadro clínico donde no se podía llegar a un diagnóstico, él sí convocaba a médicos de otros lugares. Mostrando otra virtud más, la humildad. La humildad. Hoy que es tan difícil. Y fíjate, recién cometiste un furcio, se llama, sí. Que dijiste San Martín pedía ayuda. Bueno, porque verdaderamente las semejanzas entre estas... Favaloro decía que San Martín era su maestro. Bueno. Él se inspiraba en San Martín para llevar adelante toda la obra que llevó adelante. ¿Qué hubiera hecho San Martín en este momento? Es una pregunta que deberíamos plantearnos un poquito más adelante, pero sin un ribete triste, pero ¿qué haría un San Martín, un Favaloro, en estos momentos de la patria, ¿no? O sea, ¿cómo imitarlos hoy? Es una pregunta que nos hacemos todos. Bueno. No quiero sacarte estábamos... Mira, es para... Se lo dije, que me disculpe, pero yo me meto en temas y después... Es para pensarlo, ¿no? ¿Qué haría San Martín en un momento como hoy en la Argentina y en un momento como hoy, como están las relaciones internacionales, como está el mundo? Sí. Es muy difícil. Pero desde ya sería un hombre de vanguardia, sería un adelantado. Sin duda. Y bueno... Bueno, estábamos ahí, llevó 12 años. 12 años. Manejaba la clínica con su hermano. Habían dos parteras, Irene y Aurelia. Él simplificaba todo. Les decía, ustedes hagan lo suyo como parteras y cuando tengan alguna situación difícil, alguna complicación, me llaman. Perfecto. Y las curanderas no las combatió, ni las echó, ni las insultó. Habló con ellas y gradualmente las fue trayendo como agua a su molino. Las fue convenciendo y resultaron ser una ayuda
para todo el desarrollo que él llevó adelante en su medicina sanitaria, en su medicina rural. De modo que era un hombre diplomático. Como buen descendiente de italiano y de siciliano, por ahí explotaba. Ajá. Se calentaba, explotaba un ratito, porque se indignaba. Él no soportaba, digamos, los errores. Mirá. Y menos en el quirófano. No había errores chance. posibles. Todo era derecho como correspondía. Si se enojaba con algún practicante, se enojaba. Bueno, él era así. Pero no generaba una personalidad, no, me da la impresión de que era un tipo con un rencor, este es un bruto, En al contrario. absoluto. Me da la impresión de que si alguien se equivocaba, trataba de ayudarlo a corregir, se calentaría y después ayudar a corregir el error. Por supuesto, ese era Favaloro. Mirá. Era un hombre muy solidario, era respetuoso, solidario, era perfeccionista, era obsesivo. Él tenía una frase y decía que no había que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, hacerlo todo hoy, todo lo posible hoy, porque mañana no sabemos. Era un hombre de una vitalidad extraordinaria. Era un hombre que trabajaba 12 horas, se levantaba a las 7:30 de la mañana y trabajaba hasta las 7 de la tarde, sin parar. Y ahí, perdóname que una pregunta con respecto a... Ahí se redujo la tasa de mortalidad infantil, se redujo la desnutrición. Claro, por todas las medidas preventivas que llevó adelante en el tema de la crianza de los bebés, de la alimentación de los bebés, del tema de las vacunas, la instrucción a las madres, porque no solamente se ocupó de la medicina asistencial, sino también de la medicina preventiva. Hacía educación para la salud. Habían charlas en las escuelas, en las instituciones de Jacinto Arauz, en la policía, en todas las instituciones. Preparó a la gente. El tema del saneamiento ambiental. Había problemas, no había agua potable muchas veces y la gente no tenía los cuidados necesarios para el consumo del agua. Entonces fue uno de los impulsores del servicio de obra de la sanitaria sería. Sí, del servicio de obra de obras y servicios públicos. Ajá. Bueno, y fue presidente por varios años de esa repartición de obras y servicios públicos de Jacinto Arauz. De modo que no dejó nada al azar. Se ocupó de todo. Entendió, ¿sabes qué? Me da la impresión que entendió la complejidad, no por lo dificultoso, sino la complejidad de la problemática, donde hay muchos factores. Viste que hoy es todo como si fuera una sola línea. Che, vamos a hacer una ciclovía. ¿Y por dónde va? Por acá, pasa por acá. Sí, no tenés en cuenta un montón de cosas. Él tuvo en cuenta todo. Todo. Mirá. Hizo traer un equipo de rayos de Holanda. El equipo estuvo varios días en la puerta de la clínica médico-quirúrgica de él hasta que se lo logró ubicar en el lugar adecuado. Y pasaba la gente de Jacinto Arauz, y mucha gente no tenía idea de lo que era una radiografía, y miraba el aparato y le llamaba la atención. Bueno, resulta que la gente se enteraba que era como hacer una fotografía. Cuando entró en funcionamiento el aparato de rayos, entonces se hacía una radiografía a una persona y veía la radiografía y lo consideraba como si fuera un cuadro, así que llegaban a la casa y lo colgaban. No, mirá, qué maravilla. La inocencia y bueno, todo el mundo conforme con Favaloro, imagínate. Así soy por dentro, mirate, estas son mis costillas. Qué maravilla. Qué linda que es toda esa inocencia, ¿no? Sí. Favaloro se enamoró de Jacinto Arauz, se enamoró. Y él cuando se fue de Jacinto Arauz a los 12 años de estar ahí, no quería volver por la nostalgia que le traía. ¿Y él por qué se va? Él se va porque ya consideraba que él había realizado ya una tarea, había completado una tarea en Jacinto Arauz, que realmente lo transformó a Jacinto Arauz, lo transformó totalmente. Entonces él tenía en mente el tema de la especialización en cirugía torácica y cardiovascular. Seguía siendo Ohio, la Universidad esta de Ohio, la más prestigiosa.
exacto, era algo así como la más adecuada, la que Perfecto. estaba, Sí, 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 la sí. que estaba en primera línea en este Perfecto. tema, a la vanguardia. Perfecto. Digamos también que él se casó con María Antonia Delgado, se casó en La Plata y se vienen a vivir a Jacinto Arauz, o sea que él estuvo con su esposa. Alquilaron una casa, ella fue su compañera durante 50 años, no tuvieron hijos. Ese es un tema que no se sabe por qué no tuvieron hijos. No era porque no quisieran. Alguien tenía un problema de infertilidad, no No sabemos. sabemos si fue él o ella. Ella. La cuestión que hijos no tuvieron. Vos sabés que yo no sabía que era casado. Perdón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te explico. Porque la vida matrimonial de Favaloro no se conoce mucho. Se conocen las apariciones, no se lo ve mucho a él con su esposa a nivel público. A nivel privado, era una vida que nadie la conoce. Se dice por ahí que, digamos, él como estaba en el consultorio, estaba en la clínica médico-quirúrgica, habían enfermeras, habían chicas y parece ser que ella de alguna manera lo celaba a él. Ah, Entonces vive y se instalaba en la clínica. Eso lo he leído, no sé si será verdad, no sé. Lo que sí sé que él en público nunca, no ves en las fotografías mucho con ella. Hay una foto cuando ella viaja a Jacinto Arauz con él y cuando toman el avión cuando se van a Estados Unidos. De cualquier manera, aparentemente ellos se llevaban bien. Cuando ella falleció sí. en el 1988 de un cáncer de páncreas, bueno, él se deprimió, estuvo muy mal mucho tiempo. Y bueno, estuvo un año, al año y medio. Este es otro aspecto muy interesante de Favaloro, con 71 años. Él se enamora y se enamoró locamente de una... Después de ese momento, ese duelo que hace por su Sí, mujer. ya estando en la Argentina cuando ya había vuelto de Estados Unidos. Ah. Porque de Jacinto Arauz él se va a Estados Unidos. Hacer esa Sí. especialización. Ahora, José María Mainetti le dijo, mira, no te vayas ahora, yo me voy a comunicar allá con el jefe del departamento de cirugía en la Cleveland Clinic, para que cuando hubiera un lugar para que él pudiera viajar. Pero él se fue directamente, se fue con su señora. Él tenía un ímpetu y una necesidad de ir. De cumplir su objetivo. Sí, ¿no? se instaló en un hotel que estaba enfrente de la clínica, se presentó en la clínica. Bueno, la cuestión que entró. Fue un médico oyente primero, después un médico residente, después fue trabajando en el tema de valvulopatías congénitas y cardiopatías congénitas. Ajá. Pero el objetivo de él estaba puesto en el corazón, en la cardiopatía coronaria. Él quería atacar ese tema, solucionar el tema de la arteriosclerosis coronaria, de la angina de pecho y el infarto. Bueno, ¿qué pasa? Él, cumpliendo sus horarios en la Cleveland Clinic, terminaba su horario y él se iba al laboratorio de cineangiografía que lo manejaba Mason Sons, que era el padre del cateterismo en ese momento. Y él se instalaba ahí y se pasaba horas examinando las películas de las coronariopatías, del cateterismo cardíaco y de las coronarias, estudiando la anatomía de las arterias coronarias, la anatomía del músculo cardíaco. Vio cientos y cientos y cientos de cateterismo cardíaco, de modo que para tener un acabado conocimiento de la anatomía de las coronarias y del músculo cardíaco y las variaciones anatómicas que podían haber. Si alguien no ha visto nunca una imagen o una filmación de las que está hablando el doctor, es importante que lo vean. Debe estar en YouTube, debe haber seguramente,
Hay videos. Hay Sí, videos, hay videos. porque verdaderamente es algo que si uno lo mira es inentendible. Y se pasaba horas entendiendo eso, Exactamente. la pasión de ver cómo podía solucionar eso que iba a salvar Miles de vidas. cientos de miles de vidas. Hay en el mundo, ya hay hay millones Claro. hay millones de personas que de estar lisiadas, estar inválidas por cardiopatías coronarias severas, recuperaron su salud, les desapareció el dolor. De tal modo que lo de Favaloro ha sido un fenómeno mundial, verdaderamente de proporciones incalculables. Qué bárbaro. Y más en ese momento. Ahora bien, él cuando observaba los cateterismos en las películas y presenciaba cateterismos, le interesaba cuando el medio de contraste ingresaba en las coronarias. Ajá. Entonces él Iba directo ahí. veía dónde estaban las obstrucciones, a qué distancia del nacimiento de las coronarias, dónde podía ser el puente, porque el puente tenía que hacerlo en la raíz de la aorta para que llevara sangre. ¿Vos decís que él ya tenía en la cabeza la idea de hacer el puente? Sí, sí, él ya tenía en la Porque cabeza. eso no existía, no. No existía esa cirugía. Existían otras cirugías para la arteriopatía coronaria. Por ejemplo, con arteria mamaria interna, Ajá. una arteria Sí. torácica interna Que trae un caudal de sangre muy grande. y iba hacia la coronaria. Pero habían una serie de dificultades. Y entonces él, en las coronariografías, él miraba dónde estaba la obstrucción para saber a dónde tenía que hacer el puente, más allá de la obstrucción. Digamos, la vena safena, porque se extraía de la pierna del paciente que se iba a operar, se unía un extremo a la raíz de la arteria aorta y el otro extremo más allá de la obstrucción de la coronaria. Bueno, y se hacía las conexiones o la cantidad de bypass que fueran necesarios. Podían ser de un bypass, podían ser 2, 3 o 4 bypass. Bueno. Es muy raro que haya uno, ¿no? Hay Sí, mi madre uno. tuvo un caso de un bypass, pero normalmente son más de uno, dos o Bueno, tres. cuando hizo la primera cirugía de bypass aortocoronario en 1967, Allá en en Cleveland. la Cleveland Clinic, en la sala 17, un 9 de mayo, un 9 de mayo, 1967, 67. a una señora de 51 años que tenía una cardiopatía coronaria, bueno, realizó el bypass y bueno, la mujer se despertó, no tenía más dolor. Fue realmente un boom, esa cirugía. Bueno, de ahí en adelante, Favaloro ya empezó a hacer otro Favaloro, porque el mundo conoció a Favaloro, el creador del bypass aortocoronario, una novedad en el mundo, fue un despertar. En la Cleveland Clinic, Favaloro pasó a tener una relevancia impensable. Ese descubrimiento de Favaloro le ha salvado la vida a millones de personas, más allá, a millones de personas. O sea, es argentino. Lo hizo en Estados Unidos porque fue ahí donde lo pudo aprender a hacer, tenía la posibilidad de hacerlo. Pero es argentino, por eso, y cuando él dice en el video que arrancamos, yo dejé de ganar 2 millones de dólares. Le propusieron 2 millones de dólares anuales y de hacer libre y de hacer una cirugía por semana o 2 cirugías por semana. Y él le dijo a Effler, al doctor Effler, jefe. En ese entonces, 2 millones de dólares a plata de hoy sería, no sé, 20 millones. No, era para vivir como un rey. Él le dijo a él que se iba a ir a su país, a la Argentina, para crear una institución modelo como la Cleveland Clinic, para
tratar las afecciones cardiovasculares de mi país, que no está muy desarrollada la cirugía torácica y cardiovascular y que muchos pacientes se tienen que ir a otros países. Entonces Effler le dijo, mirá, le dijo, ¿cómo vas a dejar esta oportunidad? Y él le dijo, alguien le dijo, vas a cambiar un Cadillac por un Forte. Y le dijo, el Forte es mi patria. Y él decidió venirse. Y se vino en el 70, en 1970, en un momento muy difícil del país. Y le costó instalarse, porque habían instituciones que no le fueron adversas en las propuestas que él hacía. Incluso habían profesionales médicos, Detractores, seguramente. detractores, Claro. que no creían en la obra de él cuando ya él se había hecho famoso en el mundo. De modo que hasta sus propios pares, con sus propios pares habían dificultades. No tuvo un buen eco en la, digamos, en la universidad, en la Facultad de Medicina de La Plata, no tuvo mucho eco. Finalmente, en el Sanatorio Güemes, ahí se instaló al comienzo, arregló con las autoridades del Sanatorio Güemes y ahí se creó, se ocupó del servicio de cirugía torácica y cardiovascular. Bueno, entonces ahí comenzó a crecer Favaloro. Llegaron a un acuerdo con las autoridades del Sanatorio Güemes, todo funcionaba muy bien. O sea, en Estados Unidos le abrieron las puertas, el tipo entró por la ventana, porque la verdad, como decís vos, iba de oyente, después se metió, le dieron todas las posibilidades, desarrolló, le decían, no te vayas, no seas salame, quédate acá, viene acá y empiezan los obstáculos. Sin ninguna duda. La corrupción estaba a la orden del día. El ana, como se llama en medicina, se le exigía retorno a la Fundación Favaloro para poder solucionar el problema. San Martín. Favaloro decía que si yo hubiera aceptado los retornos que me exigían, nosotros estaríamos funcionando a las mil maravillas. Pero él jamás faltó a sus principios. Pues es que el otro día estaba escuchando... Eso es algo que realmente... Favaloro es un ejemplo para la Argentina que nos tiene que quemar a nosotros. Nos tiene que doler. Doler, sí. doler. Sí. Porque yo siempre digo que el gatillo lo apretamos todos. O no sé quién apretó el gatillo. Nadie lo ayudó como correspondía. Vos sabés que el otro día estaba leyendo las virtudes aristotélicas, y una de ellas es la vergüenza. Y uno dice, tener vergüenza. Hoy ves que hay tipos que dicen cualquier cosa y no tienen vergüenza, te mienten en la cara y no tienen vergüenza. Esa virtud es fundamental, ¿no? Favaloro, sí, era muy sincero, era muy frontal, las cosas a veces las decía en voz alta y eso le trajo problemas. Le trajo problemas. ¿Qué pasa? Cuando ocurrió un ejemplo, cuando ocurrió el atentado de la AMIA, sí, al poco tiempo Mirta Legrand lo invita a él a su programa. Sí. Él estaba ahí en exclusiva con ella. Y bueno, y surge el tema entre los varios temas que se tocaron, el tema del atentado a la AMIA. Y ella le pregunta, y él dice, bueno, los absolutismos, los fundamentalismos en las religiones terminan en violencia y en muerte. Y habla de los fundamentalismos en el Islam, en el judaísmo, en el catolicismo y qué sé yo. Entonces ella le hace otra pregunta, ¿y en el catolicismo, por ejemplo, qué? Y él dijo el Opus Dei. Uy. Bueno, ahí... le habrán tirado de todo. Bueno, al rato lo llaman de la fundación y le dicen, doctor, un abogado quiere hablar con usted. Bueno, el abogado fue, habló con él, no sé qué habrán hablado, la cuestión que a los pocos días habían dos grandes instituciones con las que colaboraban con la fundación y dejaron de colaborar, dos empresas importantes. Se ve que eran sí, una la presumo. Bueno,
Entonces él mismo reconocía que muchas veces a mí me ha pasado todo esto por expresar la verdad, por decir las cosas como son. Él no era político. Él no era político, era un hombre que estaba a otro nivel, él era solidario, él siempre del lado de los indigentes, él siempre decía que la medicina tiene que estar al servicio de no discriminar a nadie y especialmente tiene que estar al servicio de todo el mundo y especialmente del lado de los indigentes. En la Fundación Favaloro siempre hubo un lugar para los indigentes, en donde si no había que cobrar, no se les cobraba. Y de tal modo que ese era Favaloro. Uno lo ve hoy que pareciera que hoy algo nos ha pasado a los argentinos donde tenemos algún tipo de fobia con aquellos que, por desgracia, por lo que sea, no pueden sostenerse. Entonces, no, ¿por qué tengo que pagarle yo al jubilado, al discapacitado? Estamos con una insensibilidad muy grande. Esa clase de gente, ¿no? Hace falta hoy, ¿no? Bueno, estamos viviendo lo que vos decís, indudablemente, y en aquel tiempo pasaba otro tanto. Incluso en la misma fundación que él creó, obviamente era una empresa impresionante, Claro. y en una empresa de la magnitud que él llevó adelante, habían internas, habían situaciones, y él fue descubriendo con el tiempo que había gente, ya sea médicos y no médicos, que tenían sus intereses propios y que después, bueno, Favaloro decía hay que sacarse las caretas. Él fue descubriendo muchas situaciones que lo fueron perturbando, que lo fueron poniendo mal, aparte del deterioro financiero de la fundación. Que llegó Pero eso a porque deuda. había una deuda que no le pagaba el Estado. El Estado tenía... Se habla mucho ahí, ¿no? De una figura... El Estado le debía más de lo que él debía. Y no había un mecanismo de compensación legal, formal, para que eso se solucionara. Por ejemplo, el PAMI le debía dinero, le debía prestaciones médicas, y el IOMA, el Instituto de Obras Médico-Asistencial de la provincia de Buenos Aires, también. El tema que para sostener la fundación se necesitaba dinero. Claro. Los gastos eran exorbitantes porque Un catéter nomás, estaba el departamento de cirugía torácica, el Instituto de Cirugía Torácica y Cardiovascular, de cardiocirugía y cirugía de cardiología y cirugía cardiovascular. Estaba el departamento de ciencias básicas, donde se hacía investigación, y ahí habían especialistas de las distintas disciplinas de la ciencia. Ahí habían médicos, biólogos, fisiólogos, ingenieros, veterinarios, químicos, físicos, matemáticos. Era un verdadero departamento de investigación. Habían muchas áreas, y bueno, los gastos de la medicina es muy cara. Y los más caros son los de internación y cirugía. En la fundación habían un número determinado de camas para los indigentes. Por ejemplo, es muy, digamos, muy emblemático el tema de esta cantante de tango, pues A ver. Que me olvidé el nombre, que estaba internada en forma vitalicia. Tita Merelo. Tita Merelo, en forma vitalicia en la fundación. Y ya tenía sus años Tita Merelo. Días antes, ya Favaloro tenía planificado su desaparición, su suicidio, y días antes él se presentó a ella y le dijo: Tita, usted acá va a seguir estando totalmente, aquí nadie la va a molestar y lo que usted necesite lo va a pedir. Fue una manera como de despedirse. Bueno, ahí hay un ejemplo de la solidaridad de Favaloro.
Bueno, y en su trayectoria, Favaloro ayudó a mucha gente, y gente muy conocida del ámbito. Por ejemplo, a Luis Franco, que es un pensador y escritor, lo ayudó. A su secretario privado, Carlos Penelas, que era un poeta y un conferencista, tuvo que ir a dar unas conferencias en España, en Galicia, creo, y Favaloro lo ayudó económicamente. Hugo del Carril. Ah, claro. Favaloro lo atendió a Hugo del Carril en Buenos Aires. Y después iba y lo atendía en Mar del Plata. Y sabía ir los sábados y Favaloro le amasaba los fideos y le hacía el tuco, que él aprendió, lógicamente, de su madre. de su familia, de su madre. Italiana, claro. Y compartía con Hugo del Carril esos momentos gratos. Él le tenía una gran consideración a Hugo del Carril. Bueno, Carlos Penela, que fue el secretario de Favaloro, le dijo, ¿por qué no me lleva, doctor, un sábado, que me gustaría conocerlo? La cuestión que Favaloro Carril tenía... era en esa época. No, en ese momento, sí señor. Y Penelas le dice, doctor, ¿por qué no me lleva, que quiero conocerlo? Bueno, perfecto, pero este sábado no puedo porque tengo una obligación, qué sé yo. La cuestión que Hugo del Carril falleció a los pocos días. Se quedó sin conocerlo. Esa frase de que él decía, no dejé para mañana, que mañana no sabemos, se dio ahí. Bueno, hay tantas frases de Favaloro. Es interesante el tema de que cuando Eso que él mira para el costado es porque se ha hecho una nota, ha estudiado. Cuando le dije que hiciéramos eso, me dice, no, para que tengo que estudiar. Mira, no nos está quedando mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte, excepto que quieras contarme alguna anécdota en particular que vos creas de mucho interés. En cada médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. La ciencia y la conciencia del mismo lado. Sí, señor. Del lado de la humanidad. Decía, créanme, seré el hombre más feliz del mundo si puedo ver en los años por venir una nueva generación de argentinos que trabajen en los distintos centros del país, resolviendo los problemas a nivel comunitario y dotados de conocimientos médicos de excelencia. Él siempre despotricaba por la mala enseñanza de la escuela secundaria. Como había decaído, después de los profesores que había recibido él de educación, ¿no? Él recibió una educación y una formación de excelencia. Eran pensadores, eran los tiempos de la medicina romántica. El 30, el 40, era esa época, sí, de la medicina romántica. Él se educó. Vos sabés que me haces acordar mucho, bueno, vos sos doctor, ¿no? Sos médico, pero me hizo acordar, no sos doctor, sos médico, perdón. Me hizo acordar mucho esa frase de que hoy los médicos no tienen pacientes, sino que tienen clientes. Bueno, eso lo decía Favaloro. Ah, mirá. Lamentablemente él veía esa realidad, veía el ana-ana, o sea, el retorno dentro del ambiente médico. Médicos que derivaban pacientes a otro médico para una cirugía o un tratamiento especial, y ese médico hacía un retorno. Bueno, eso se veía mucho, tanto en la clínica quirúrgica, en la cirugía. Él todo eso lo expresaba a viva voz y muchas veces surgieron también problemas. Es decir, era un hombre sincero al extremo. El final ya lo sabemos que fallece, que se suicida, que decide desaparecer antes de caer en la corrupción y demás, pero creo que más o menos es importante lo que hemos hablado como para que esa figura, ese legado no se pierda, que como decís vos, que nos duela Favaloro. Sí, hay una canción, viste, por ahí puede ser media, que se llama La Argentinidad al Palo, que es una canción de rock, que termina al final diciendo, también somos el tiro en el corazón de Favaloro. O sea, no dejemos que estas figuras tan grandes se nos desaparezcan.
busquémoslas, ocupémonos en recuperar su historia. Sí, Yo creo señor. que podríamos hacer, si vos estás de acuerdo, algún día hablar un poco más de Favaloro, alguna cuestión que nos haya quedado pendiente, Sí, entrar en Massa, Salvador Massa. Salvador Massa. Sí. ¿Por qué tuviste esta pasión por Favaloro? ¿Qué te llevó a profundizar a Favaloro? A mí me gusta mucho la historia. Sí, lo sé. Y San Martín es tremendo. las biografías de estos grandes hombres, yo siempre indago en eso. Salvador Massa, yo lo estudié. Mirá. Y tengo Power preparado de Salvador Massa, como tengo de Favaloro, como tenemos de San Martín. Bueno, Salvador Massa, una figura realmente apasionante, y poco conocida y Sí. poco difundida. Reconocida, además. Poco conocida y poco reconocida. Reconocida. Y bueno, yo estoy en ese tema y haciendo algunos artículos en los diarios sobre camaradas del general San Martín, héroes, verdaderos próceres, anónimos, que no son reconocidos y que fueron gente que dieron la vida por la patria, por la libertad. Y nadie los conoce, están ahí en el anonimato. Entonces hay que reflotar todo eso para la memoria de los argentinos. Nosotros en el año 2005 presentamos un proyecto para reconocer a Favaloro en las escuelas de Mendoza, en una fecha de Favaloro para reconocerlo todos los años. Ese proyecto lo presentamos y fue aprobado en la legislatura de Mendoza, de ahí pasó a la Casa de Gobierno y bueno, lo perdimos al proyecto. Lo que pasa es que, claro, no se ha reglamentado. Ahora actualmente hay un día de recordatorio de Favaloro. Ajá. En las escuelas, no sé si lo hacen en todas las escuelas, en las que lleva el nombre de la escuela, René Favaloro, sí, se conmemora una fecha, creo que el 9 de mayo, cuando él hizo el bypass, el primer bypass aorto coronario. Está esa... Bueno, será tarea para nuestros legisladores provinciales que refuercen esto, que pidan, ¿cómo se llama?, reglamentarla la ley, pero además que las autoridades provinciales también, departamentales, provinciales, también levanten, porque está bueno tener estos ejemplos que nos mejoran a todos en calidad, ¿no? Nosotros hicimos un acto homenaje a Favaloro en el Centro de Salud de Luján, el 31, el centro de cabecera, en la sala de espera, estaba colmada la sala de espera. Habíamos conseguido un cuadro, un retrato de Favaloro, lo pusimos en una mesa con un mantelito muy delicado. Yo hablé sobre la trayectoria de Favaloro, habló la presidenta de una institución de ayuda a la salud, ADAS, Asociación de Damas de Ayuda a la Salud, y finalmente dos pacientes que estaban en la sala de espera colocaron una ofrenda floral ahí. Fue un acto muy bonito. Lamentablemente el retrato de Favaloro desapareció a los pocos días. Alguien se lo llevó a su casa. Pero bueno, ahora hay un abandono en todas las instituciones del país, instituciones que no tienen una bandera en el mástil. Nadie se ocupa. Instituciones en donde se debiera conmemorar fechas patrias, por ejemplo. Izar la bandera y decir dos cosas nada más. Estamos viviendo una desidia, un abandono de nuestros valores patrios que es doloroso. Y nuestras tradiciones, que es tan importante. Sí. Amado, se nos terminó el tiempo. Bueno. Ya te dije, iba a ser difícil porque con vos da para hablar muchísimo más. Pero esto último que decís, esto de volver a las tradiciones, volver al patriotismo, es un fuego que tenemos que tratar de mantener vivos. Así como ustedes, con humildad, con sencillez, hacen ese pequeño acto para Favaloro y después se afanan el cuadro. Bueno, ahí, pero a ver, podemos quedarnos en el que se afanó el cuadro, que nos marca un argentino que no, o nos podemos quedar en gente como vos y como los que hicieron este acto, que hay que hacerlo. O sea,
tenemos las dos Argentinas. No, Miremos para hay este que lado. seguir adelante, Claro. ese es el objetivo. Tenemos dos lobos que, bueno, ¿cuál de los dos vamos a crear a que crezca? Y Tenemos al que vos seguir alimentes. por el buen camino. Elijamos alimentar a Sí. el del amor a la patria y del amor a las Pero tradiciones. hay una cosa interesante para finalizar el tema. Nosotros llevamos en nuestra asociación más de 25 años concurriendo a las escuelas para conmemorar las efemérides sanmartinianas. Y yo puedo asegurarte que hay una avidez muy grande de los alumnos de saber y de conocer. Los alumnos necesitan que uno les hable y les haga conocer las cosas. Cuando llevamos personajes que son historias vivientes, más se conmueven. Por ejemplo, nosotros tenemos, vos conociste en nuestra asociación, un héroe de Malvinas, Walter Vallejo, que intervino en el salvataje de los náufragos del Lara Belgrano, cuando fue hundido traicioneramente en aguas fuera del área de exclusión. Bueno, él cuando le comenta a los alumnos, les relata todo lo que él vivió. Bueno, los alumnos cuando termina se acercan todos y quieren sacarse foto con él, le preguntan. Claro, es el héroe vivo. Es el héroe vivo. Bueno, los alumnos tienen avidez de eso. Yo creo que tenemos que recuperar, levantar el nivel de la educación secundaria. Ya lo decía Favaloro en la década del 70 y la década del 80. La gran falla de la educación de la sociedad. Favaloro siempre se negó, Favaloro no manejaba la computadora, escribía todo a mano, tanto es así que se protegía los dedos con cinta scotch para no lastimarse. Y se negaba a tener un celular, no quería un celular. Él decía que la televisión hacía hincapié y resaltaba el valor perjudicial de la televisión ya en aquella época. ¿Te imaginas hoy con los celulares? Bueno, su secretaria, de la cual se enamoró locamente él, una chica muy culta, traductora de inglés, tenía 31 años, él tenía 77, le llevaba 46 años, pero él se enamoró locamente de ella y ella de él, y se iban a casar. Pero él estaba muy preocupado por la diferencia de edad. Él decía, yo no puedo sacrificarte. Pensaba, siempre hacía hincapié en la diferencia de edad. En esos días la situación de la fundación era terrible. Él le había confesado en enero del 2000 que se quería suicidar. Y ella le dijo, por favor, sacate esa idea de la cabeza. Y ella le dijo, bueno, vamos a seguir nuestra relación. Se iban a casar. Pero él ya había decidido desaparecer. Y dejó 7 cartas. Una carta se la dejó a ella, en donde le dice que, bueno, que no podía seguir en esta situación, que no la podía sacrificar, que ella era muy joven, que va a sufrir al principio, que después encontrará a alguien a quien puedas hacer feliz. O sea, él sufrió muchísimo por la situación de la institución, de la fundación, porque se creó un comité de crisis que prácticamente tenía más autoridad que la dirección, que la parte, que el centro administrativo de la institución. Incluso lo apartaron, decían que se hiciera un costado, que ellos se iban a hacer cargo de todo. Pero él entró a ver que en qué se iban a meter, en el tema de los retornos, en el tema de la corrupción, para salvar la institución. Tenían que despedir, él se suicidó el sábado, al lunes tenían que despedir 400 personas, incluso médicos que fueron amigos de él de toda la vida. Él no podía soportar eso. No, prefiero desaparecer. ¿Qué día se suicida? Un sábado, un 29 de julio. ¿De julio? En su casa, en la calle Dardo Rocha. ¿En qué año? En el 2000. Se suicidó a las 2 y... él se bañó,
se puso su pijama, sus pantuflas, dejó las cartas lacradas arriba de la mesa y después, bueno, se fue al baño y se aseguró de que ella no viniera al departamento con una mentira diciéndole que él se iba a La Plata, a la casa de un sobrino, porque tenía toda la familia en La Plata, toda la familia de los Favaloro. Él iba toda la semana generalmente a compartir con ellos la mesa familiar. Entonces, estando solo, bueno, él se suicidó. Y bueno, ese es otro tema para 29 charlar. de julio de 2000. Del 2000. Amado, gracias por favor, todo lo que nos has dado, gracias por recordarlo. Y vamos a hacer esta segunda parte, lo que nos quede de Favaloro pendiente, que vos me digas, y hablamos de Massa. ¿Te parece? Sí, quedan anécdotas interesantes. Perfecto. Sí, de Salvador Massa. Te agradezco muchísimo, Amado. Un gustazo enorme. Ha sido un gusto. Y bueno, a todos los que nos han acompañado hasta acá, espero que les haya gustado. Para mí ha sido un placer esta charla. Y no dejes de suscribirte al canal, no dejes de ponerle like a este programa para que el algoritmo lo comparta. Esperemos que el escudito de Marista nos dé suerte como la semana pasada, que llegamos a la final y espero que ganemos la final. Y nos vemos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Pero ojo, antes de que te vayas, hoy se cumple el Mati y el Mati es que se encarga de todas las cosas acá. Así que muy feliz cumpleaños para el Mati y para todos los que nos ayudan. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Zen Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.